que interpretamos la realidad a través de las emociones cuando el corazón le comunica a nuestro cerebro todo el bagaje emocional que llevamos dentro. Soy la doctora Castellanos e investigo cómo el cerebro se comunica con el resto del cuerpo, con el resto de los órganos. Ahora os voy a hablar de un tema que es muy novedoso en la neurociencia, que ha supuesto una revolución científica, que es la interacción entre el cerebro y el corazón. Ya históricamente el corazón pues había sido una de las sedes de la mente. La mayoría de las culturas antiguas eran cardiocentristas. La última, fijaros, fue la cultura egipcia, que decía que el corazón estaba en nosotros para que recordásemos lo que habíamos olvidado. Otras palabras, por ejemplo, nos recuerdan esa importancia histórica que se le ha dado al corazón. Por ejemplo, recordar. Recordis, volver a pasar por el corazón. Tener coraje es tener un corazón fuerte. O sea que siempre históricamente el corazón había sido un elemento muy importante en nuestro cuerpo a nivel mental, era la sede de las emociones. Sin embargo, en los últimos 200, 300 años, en nuestra cultura más científica, que nace pues, sobre todo de René Descartes, habíamos pasado a un mecanicismo donde pues, el corazón, nuestro cuerpo, pues, era una máquina muy compleja, pero al fin y al cabo era una máquina, estaba basada en mecanismos. Por eso en la ciencia siempre decimos, estudiamos los mecanismos de esto y de otro. Y en aquel momento el corazón pasó a ser prácticamente una bomba hidráulica, servía para transmitir la sangre, para limpiarla, llevarla a todas las partes del cuerpo. Y la sede de la mente, es decir, de los pensamientos y de las emociones, se situó en el cerebro. Y a partir de ahí surgen las neurociencias, sobre todo gracias a los descubrimientos de nuestro más célebre científico, que es Ramón y Cajal, que es el que descubre las neuronas. Y el corazón pues quedó relegado a esa parte. El corazón es una bomba que reparte la sangre por el cuerpo. Sin embargo, ya desde hace como 20 o 30 años se empezó a ver que el corazón cambiaba su ritmo muy sutilmente cuando experimentamos cualquier cosa, una emoción o un pensamiento. Nuestro corazón emite disparos, o el bombeo, que nosotros podemos sentir, que conocemos, es el bombeo cardíaco, que de vez en cuando, ¡puff!, ¡puff!, emite un disparo. El disparo del corazón no es absolutamente rítmico, a veces se adelanta un poquito, a veces se atrasa un poquito, tiene cierta flexibilidad. A esa flexibilidad de nuestro corazón se le llama la variabilidad cardíaca. Pues lo que se había visto es que nuestro corazón cambia la variabilidad cardíaca cuando sentimos, cuando nos emocionamos e incluso cuando pensamos. Mayor variabilidad cardíaca es mejor. Tenemos mayor capacidad cognitiva, aumenta la memoria, aumenta nuestra fluencia verbal, nuestra capacidad de atención, aumenta cuando tenemos mayor variabilidad cardíaca. Por ejemplo, los meditadores expertos tienen mayor variabilidad cardíaca. ¿Y qué pasaba? Que con la variabilidad cardíaca ya se veía que formaba parte de lo que sería el sistema cognitivo. Por ejemplo, cuando nos alegramos es cuando más aumenta nuestra variabilidad cardíaca. No aumenta la tasa cardíaca, es decir, el número de disparos que emite nuestro corazón no es más ni menos. Lo que cambia es la flexibilidad de nuestro corazón, ese pequeño vaivén. Cuanto más aumenta la variabilidad cardíaca es cuando experimentamos una alegría. Y a más variabilidad cardíaca supone mayor inteligencia emocional y cognitiva. Sin embargo, en los últimos años, estoy hablando de prácticamente 4 o 5 años, se ha empezado a estudiar que la interacción directa entre el cerebro y el corazón. Es una interacción que está mediada a través del nervio vago, que comunica todo nuestro cuerpo con el cerebro, y es una interacción mediada por la electricidad. Nuestro cerebro emite electricidad, nuestras neuronas cuando empiezan a disparar emiten descargas eléctricas que generan los campos electromagnéticos de nuestro cerebro. Nuestro corazón cuando emite un pulso cardíaco también genera un campo electromagnético. Pues hace poco, estaba hablando de 2 años, se ha descubierto lo que se llama el GER, son los potenciales evocados por el corazón. Es decir, cómo nuestro cerebro, cómo la actividad de nuestras neuronas cambia cada vez que el corazón ha emitido un disparo. Es decir, nuestro corazón está disparando y si nuestro cerebro responde a los latidos del corazón,
Las neuronas, ¡boom!, después de un latido, aproximadamente unos 200 milisegundos después, las neuronas cambian su actividad. Y esto se llama HER, H-E-R, las respuestas del cerebro evocadas por el corazón. Los investigadores del Grupo de París publicaron en la revista Nature Neuroscience, que sabéis que es la revista más prestigiosa a nivel científico, un estudio que pretendía ver por qué nuestro cerebro parpadea de vez en cuando. Esto se llama el parpadeo atencional. Nuestro cerebro de vez en cuando se apaga unos 200-300 milisegundos, durante el cual no percibimos lo que está pasando fuera. Pues este estudio explicaba que percibimos lo que está pasando en el exterior solo cuando nuestro cerebro se comunica con el corazón. Esto dio lugar a que el corazón empezase a ser visto dentro de la neurociencia, que tan solo estudiaba el cerebro, veía el corazón como la puerta de la percepción. Percibimos e interpretamos el mundo que nos rodea si nuestro cerebro y nuestro corazón se comunican. A partir de ahí surgieron otros estudios que evidenciaban pues lo mismo, que interpretamos la realidad a través de las emociones cuando el corazón le comunica a nuestro cerebro todo el bagaje emocional que llevamos dentro. Hace muy poco, muy recientemente, el University College of London, con el neurocientífico Carl Friston a la cabeza, publicó un estudio donde se veía que el corazón proyectaba a diferentes estructuras del cerebro. ¿Y a qué estructuras? ¿A dónde manda el corazón la información en el cerebro? Pues lo manda sobre todo a partes emocionales. Tiene una relevancia importante en la amígdala. La amígdala, que son esas estructuras que tenemos en nuestro cerebro, que es de un tamaño aproximadamente de una almendra, es la parte que está más involucrada en el contenido emocional de nuestras memorias, es decir, nos gusta o no nos gusta. Las amígdalas son también muy responsables de la ansiedad, del miedo, de los pensamientos que son a lo mejor más narcisistas, más egocéntricos. Una amígdala aumentada es una persona pues, que tiene poca regulación emocional. Pues curiosamente, y como ya también se decía históricamente, parece que sí, que las partes a las que proyecta el corazón son aquellas partes emocionales. Pero no solo eso, y es muy importante, es que también conecta con las partes frontales del cerebro. Las partes frontales del cerebro están involucradas en el procesamiento más racional. Es la última zona que se desarrolla en nuestro cerebro, está involucrada en cómo planificamos nuestras estrategias, cómo regulamos nuestro comportamiento. Por ejemplo, es una zona que se activa mucho cuando estamos haciendo meditación, cuando estamos teniendo un momento de atención sobre nosotros mismos o sobre algo fuera. Está muy involucrada en la atención. Entonces, fijaros lo importante que es eso. Nuestro corazón conecta hacia zonas que son profundamente emocionales y a zonas que históricamente hemos asociado a la razón. Entonces ahí surgía una de las primeras preguntas, ¿no?, que ahora está en debate en la neurociencia, es que razón y emoción son tan diferentes, si están tan comunicadas y mediadas por el corazón, podemos hablar de que somos seres solo racionales o solo emocionales. Y esto llevó a otro estudio que fue muy famoso, que se publica en la revista Journal of Neuroscience, también muy prestigiosa.
que tenía como mensaje lo siguiente: cuanto más se comunica nuestro corazón con nuestro cerebro, más pensamos en nosotros mismos. Y eso es algo que nos hacía pensar. Entonces, el cerebro y el corazón efectivamente se tienen que comunicar para que nosotros percibamos el exterior. Pero más comunicación no es siempre más saludable. Menos comunicación corazón-cerebro tampoco es saludable, porque hemos visto, por ejemplo, que en pacientes con enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo se pierde la comunicación entre el corazón y el cerebro. Pero más comunicación cerebro-corazón nos hace ser personas que pensamos mucho desde la perspectiva personal, mucho desde el yo, desde nuestro ego. Y aquí acabamos con uno de los estudios que a mí me parece más bonitos, que se ha publicado recientemente en la revista Cerebral Cortex, que demostraba que meditadores muy expertos, esto se hizo en un monasterio tibetano al que llevaron pues, una serie de técnicas para medir simultáneamente el cerebro y el corazón, vieron que cuando estos monjes experimentados, estos monjes tibetanos empezaban a meditar, la relación entre el corazón y el cerebro disminuía. Fijaros qué interesante es eso. Y lo que hacía el corazón es que cada vez que el corazón bombeaba, disminuía la actividad cerebral. Es decir, que podríamos decir de este estudio que nuestro corazón intenta silenciar nuestro cerebro. Se ha demostrado que la respuesta neuronal evocada por el corazón en la corteza frontal y en la corteza cingulada es clave para los mecanismos de percepción. Gracias a un estudio de campos magnéticos cerebrales, se vio que esa respuesta que genera el cerebro ante el latido cardíaco está correlacionada con la percepción consciente. Hola, soy Nazaret Castellanos, soy neurocientífica y le agradezco a la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares la oportunidad de difundir los últimos experimentos de la neurociencia. Yo les voy a hablar sobre la influencia del sistema cardiorrespiratorio sobre el cerebro. Este es uno de los temas más vanguardistas y novedosos dentro de la investigación científica de la neurociencia, porque estudiamos cómo los órganos influyen sobre la dinámica neuronal. Cuando hablamos de la influencia que tienen los órganos sobre el cerebro, pues sabemos que hay una vía de comunicación entre el organismo y el cerebro que está mediada por el par craneal número 10 y 11, pero principalmente por el nervio vago. Este nervio recoge la información sensorial de lo que está pasando, por ejemplo, en el corazón o lo que está pasando en nuestra dinámica respiratoria para hacérselo llegar a diferentes zonas del cerebro. La influencia que tiene el corazón sobre el cerebro es uno de los temas quizá más impactantes dentro de la investigación científica, porque se ha descubierto que en diferentes zonas del cerebro se producen unos potenciales o respuestas neuronales evocadas por el latido cardíaco. Cada vez que nuestro corazón emite un latido, un pulso cardíaco, aproximadamente unos 200 o 300 milisegundos después, en algunas zonas del cerebro se produce una respuesta provocada por ese latido. Esa respuesta se ha visto que es imprescindible para diferentes procesos, tanto cognitivos como emocionales. Se ha demostrado que la respuesta neuronal evocada por el corazón en la corteza frontal y en la corteza cingulada es clave para los mecanismos de percepción. Gracias a un estudio de campos magnéticos cerebrales, se vio que esa respuesta que genera el cerebro ante el latido cardíaco está correlacionada con la percepción consciente.
somos más conscientes de los estímulos que nos rodean, cuanto mayor es esa respuesta del cerebro a los latidos del corazón. Pero además, esta respuesta del cerebro a los latidos del corazón ha permitido diseñar un nuevo modelo de lo que es la percepción subjetiva. Se sabe que otra de las zonas del cerebro que responde a los latidos del corazón es la ínsula. Las ínsulas son las zonas del cerebro más involucradas quizá en la idea de quién soy yo. Se ha visto que esa respuesta neuronal evocada por el corazón genera un marco subjetivo e influye en lo que llamábamos esa respuesta neuronal de la representación interna del mundo exterior. Es decir, que hoy en día es entender esa dinámica interdependiente entre el corazón y el cerebro es clave tanto para los mecanismos de percepción como para los mecanismos de la autoconsciencia o la representación interna de la realidad. Muy relacionado con el sistema cardíaco está el sistema respiratorio. Se vio, en este caso, ya estamos hablando de procesamientos más a nivel nasal, sabemos que hay diferentes estructuras del cerebro que también están influenciadas por esa dinámica respiratoria. En concreto, se demostró primero en estudios animales, en modelos animales y luego en humanos, que hay una zona en el tronco del encéfalo llamado el complejo Prevotzinger. Este complejo está plenamente anatómica y funcionalmente relacionado con una estructura que se llama el locus coeruleus, también en el tronco del encéfalo. Esta estructura es clave para el sistema reticular ascendente, que es el sistema que debe estar activado para que nosotros podamos prestar atención. Un estudio publicado en el 2017 en la revista Science demostraba por primera vez las vías neuroanatómicas de la neuroanatomía de la respiración. En estos estudios lo que se veía es que según el patrón respiratorio se influyen las zonas del cerebro más involucradas en la atención, en la memoria, en el procesamiento olfativo, claro, y en la gestión emocional. Hoy sabemos que la representación neuronal de la respiración afecta a zonas como las cortezas frontales, la corteza cingulada, el hipocampo, que es una de las estructuras más involucradas en la memoria, y la amígdala, que es una de las estructuras también más involucradas en el procesamiento de la emoción. Sabemos por estudios de neuroimagen que la respiración nasal es más importante que la bucal. Cuando respiramos nasalmente se activan unos receptores que activan directamente el bulbo olfativo en el cerebro, que es la primera estación de entrada del sistema olfativo. A partir de ahí, del bulbo olfativo, sabemos que tiene la capacidad de inhibir a la amígdala. Por tanto, pues se veía cuál era el mecanismo anatómico y funcional de por qué la respiración, cuando es nasal, tiene la capacidad de regular las emociones. Sabemos también que esas mismas proyecciones impactan sobre el hipocampo, la zona del cerebro más involucrada en la memoria. Hay algunos estudios que hablan, por ejemplo, de cómo esas vías de interferencia respiratoria sobre el hipocampo puedan estar relacionadas en enfermedades neurodegenerativas. Conclusión, pues hoy en día la neurociencia está diseñando lo que es un modelo que se llama neurovisceral, que proporciona el marco según el cual pues, nosotros percibimos, prestamos atención, tenemos capacidad de memoria, procesamiento de las emociones, y como ya defendía el profesor Antonio Damasio, pues el paradigma que hoy utilizamos o el modelo en el que nos apoyamos dentro de la neurociencia es un modelo que no solo tiene en cuenta el cerebro, es un modelo que integra la relación entre todos los órganos. Es la relación entre todos ellos, entre todas las vísceras, lo que, según este modelo, crea esa integridad del cuerpo. Una vez más, agradecida a la Real Academia de Medicina de Islas Baleares por esta oportunidad. Muchas gracias.